Si gustan, iniciamos un poquito al salonado. No vamos a detener el desfile, al contrario, se ve muy bonito el desfile. Es parte de... Sí. ¿Te parece, Pepe? Voy a dar un poquito de antecedentes y venir oficialmente a la. Tenemos alrededor de unos, pues ya, 3 o 4 meses cuando mucho, reuniéndonos a tomar café. Como Pepe, dicho con todo respeto, y a un lado de Anita, a veces es muy tesonero o terco, y si algo tiene, según lo que platica Nacho, es ese defecto de compartir amigos. Gracias a Pepe, pues nos hemos conocido y nos da por reunirnos. Hemos encontrado en Tiles un espacio, pues ustedes lo conocen mejor que yo, histórico, y además un ícono de la ciudad. Pero en estas reuniones hay algo más en común. Vamos a esperar un espacio. No, quizá. ¿Qué está haciendo ahí? Sí. Y han sido las cosas en común que tenemos, esa pasión, ese gusto, como lo siente Nelia, lo siente Nacho, Alberto, Emilio, Felizardo, que a pesar de todo lo aceptamos. Nadie es perfecto, somos muy respetuosos y tolerantes. Del contador, bueno, pues ¿qué podríamos decir? Tiene un referente histórico y además la Unidad Revolución ha sido parte fundamental del desarrollo gracias a los empresarios, a la gente buena, a la gente noble. De usted, profesora, bueno, pues la educación, la cultura, su señora madre, en fin, yo creo que tenemos muchísimas cosas en la escuela 5 de mayo, lo que nos ha platicado Pepe, eso es lo que nos une. Y une a los amigos de una manera entrañable. Por eso, en esta etapa que a mí me parece fundamental de crisis, desigualdad, falta de valores, en ocasiones recordar momentos o referentes como el contador Borgado, pues hacen la diferencia de esta ciudad. Por eso nos hemos reunido directamente con Pepe para convencerlo y que nos platique un poco, y esto es a manera de reconocimiento, que no le hace falta, porque tiene muchísimos amigos y todos tienen un sentimiento hacia él, no menos que el de Anita, desde luego. Por esa razón, esta reunión es un lazo de amistad, pero también manifestarle a Pepe lo que los amigos sentimos por él. Gracias, Pepe, por permitirnos estar aquí contigo. Gracias. Por permitirnos apapacharte. Bien, vamos a iniciar. Y decía, hay otros pretextos como el gusto por la radio, por la televisión y por las antigüedades. Los miércoles son de café o de charlas. El contador ha tenido el placer de acompañarme. La señora esposa de don Felizardo mejor. Ya no va a decir nada. Ya no va a decir nada. Está bien. Si por alguien me dejaba ya. Tomé dos o tomé más. En las madrugadas. Bien, y les decía ese gusto por las antigüedades, objetos y materiales, y este gusto por la ciudad. Ahorita Alberto, Pepe, Nacho y la participación de ustedes pues evocarán gratos momentos o recuerdos. A ver si Felizardo recuerda este sonido. La voz. Alberto, Pepe y Nacho habían decidido que arrancáramos de esta manera.
¿Quién es Pepe? Pues es la voz, es el fundador del Archivo Histórico, es un apasionado de la educación y la cultura, y antes, mucho antes de que se desarrollaran algunas actividades en Palacio Municipal, o de lleno algunos, y entre ellos me cuento yo, entráramos de lleno a la radio, a la televisión, siempre nos acercábamos a todo. O Pepe siempre buscaba ciertas características de jovencito, y siempre ahí estaba la mano, el impulso y demás. Y les decía hace un momento, eso es lo que nos reúne esta mañana, apapachar un poco al amigo. Dice el poeta Nayarita, Amado Nervo, en vida, hermano, en vida. Y esto que sirva pues como un acercamiento y un reconocimiento a nuestro buen amigo, y desde luego a este esfuerzo desinteresado, porque oficialmente no es el cronista, y en ocasiones no se requiere ser cronista con un membrete. A cada uno de los que estamos aquí, muchísimo hemos aportado. Las crónicas, y eso se lo comenté hace un tiempo a Felizardo, que yo leía el Sol de Tijuana, la vivencia, la consolidación y la institución formada como la UABC, y una parvada de mujeres y hombres bajo la tutela del contador Bogado, la presencia de Mérida, su hermana, una tradición y una familia que le aportaron muchísimo al desarrollo, sobre todo su señor padre. Y qué no decir quienes nos hemos formado o se han formado en instituciones. Entonces, pues, yo considero que los que estamos aquí le hemos regresado a esta ciudad lo que la ciudad nos ha dado. A lo mejor nos falta mucho por dar, y si tenemos esa oportunidad, al menos busquemos las coincidencias. En ese sentido, pues, voy a ceder el uso de la palabra, si usted me lo permite, al licenciado Ignacio Acuña, también muy identificado con la ciudad, por supuesto con los buenos amigos. Gracias, Pedro. Buenos días a todas y a todos. Parece que ya se acabó el desfile. Nada más queremos recordar quién fue el padre oficialmente de la historia. Se atribuye a que fue un griego de nombre Heródoto, que vivió hace 2500 años aproximadamente. Fue el primero en documentar mediante relatos que recibían de mujeres cintas hechos del pasado. En alguna medida los que estamos aquí tenemos algo de esa afición, de esa iniciativa que tuvo el padre, el llamado padre de la historia. Después esta tradición de Heródoto siguió a través de Homero, Esopo, sus fábulas, Safo, Esquilo, eso es por lo que se refiere a la historia universal. Seguramente nuestra mexicanidad tiene códices, tiene fuentes históricas, otras ideas. Estamos aquí en un acto de amistad, realmente no somos un grupo oficial, no somos un grupo político, somos ciudadanos conviviendo con ciudadanos, compartiendo en este caso el privilegio de conocer a Pepe Saldaña sin darle coba ni mucho menos a su reconocimiento que representa, a pesar de conocernos, sigue siendo nuestro amigo. Muchas gracias, Pepe. Y junto con Pepe Saldaña es Pedro Solís, Pedro López Solís, ha logrado consolidar este tipo de reuniones que se hacen cada miércoles. Entonces, muestra que tenemos una presentación de amigos, darnos por la derecha.
Rosario Fernando Flores. Mercedes Herman Baltasar, buenos días a todos. Manuel Maldonado. José Ramírez, buenos días a todos. Ricardo López, buenos días a todos. Pablo Martínez. Sergio Castro. Ana María García de Saldaña. Y me cuesta un poquito de trabajo. Me parece que en 35 años de casados es la primera vez que se presenta así. José Saldaña Rico. Soy Alberto Cortés Bustamante. Y aquí Pedro López Solís, su servidor Ignacio. Entonces, te decía Pedro, ya las acciones no las estamos aportando de tratar, así que disfrutemos esta convivencia, que probablemente algún historiador dentro de 500, 1000 años pueda recordarla. Recordémonos que estamos de paso y vamos con plenitud de lo que tenemos, aprendiendo de dónde venimos para poder planear lo que vamos. Muchas gracias, buenos días, muchachos, gracias por su amistad. Bien. Coincidíamos en abrir de cuando en cuando estas reuniones invitando amigos, o bien tener un invitado, invitada, para que nos hable un poco sobre lo que ha sido su presencia o participación en esta ciudad. Más adelante, de acuerdo al programa que nos sacamos de la mano, el de las estrellas, vamos a ceder el uso de la palabra, pero antes, Raúl Alberto Cortés también dirigirá unas palabras. Nuestro directo amigo José Saldaña, y desde luego su trabajo o presencia dentro de la crónica tijuanense. Adelante, Dios. Buenos días. Buenos días. A Pepe Saldaña nos unen en amistad y compañerismo más de medio siglo. A principios de la década de los 60 cursamos la educación secundaria en nuestro inolvidable colegio particular 5 de Mayo. Nos une además la pasión y el gusto por coleccionar fotografías, documentos y memorabilia relacionada con el pasado de nuestra ciudad. A través del tiempo he colaborado con Pepe en foros culturales, conferencias, compartiendo micrófonos en la radio, cámaras en televisión y desde luego en otros medios. Sin esperarlo, colaboré en el año 1982 en su proyecto Tijuana, lo que el tiempo se llevó, y hoy como parte del mismo, su documento histórico calendario 2016. Me permito felicitar sinceramente a nuestro amigo Pepe Saldaña por su tenacidad e interés en mantener vigente nuestro pasado histórico y decirle además que todavía tenemos mucho trabajo por hacer. Me sumo a las felicitaciones por el éxito de sus proyectos y te reitero, amigo, que contarás conmigo siempre. Muchísimas gracias. Bueno, pues después de las palabras de licenciado Acuña y de don Alberto Cortés, y antes de que Pepe haga uso de la palabra, queda de aquel lado, por si alguien desea hacer un comentario sobre el calendario, sobre Pepe o sobre esta ciudad. Habíamos considerado moderar el tiempo, pero ustedes son dueños del tiempo. Felizardo, por favor. Muchas gracias, Pedro. Hoy día pues no nos conocemos, pero un espacio de radio existe hace unos 38 años más o menos. Y quiero decirles que el hecho de que esta reunión tenga que ver con el tema de la historia tijuana me emociona particularmente porque hace muchos años, más de 20 yo creo, es un tema que es constante en el espacio de radio. Pedro lo sabe, Luis lo sabe, Mayo lo sabe.
llevan el nombre de gentes ilustres de la región, inmortalizando el nombre de las personas que hicieron su trabajo en su vida. Y vengo a Tijuana y yo veo que existen, no sé si 3 o 4 calles con el nombre de Abelardo Rodríguez. Existe un aeropuerto que se llama Abelardo Rodríguez y la empresa Abelardo Rodríguez. Si no hubiera más personajes. No estoy subestimando el nombre de Abelardo Rodríguez, ni de Miguel Hidalgo, ni de Cuatro Hermanos. Pero creo, ser muy breve, creo que Tijuana tiene un montón de personajes distinguidos que han entregado su esfuerzo. Me encargo porque te le echo. Tijuana sea hoy. Una Tijuana con una historia, por cierto, muy breve. No, todavía estamos a tiempo, no solo de rescatarla, sino de escribir. Por eso me emociona estar aquí con ustedes. Y yo les agradezco la invitación a ustedes, Nacho, a Raúl, a Pepe. Y quiero decirles también que el día que ustedes lo deseen, Raúl, Nacho, Pedro tiene su espacio allá y no sale a todo color. No, tiene un espacio a sus órdenes para hablar. Muchas gracias. Continuamos en el uso de la palabra. A ver, Yo quiero nada más agradecerle a todos ustedes por la invitación. Aquí estamos en la Fundación de Derechos Humanos, conocernos globalmente y ponemos a su disposición la parte de colegios. Lo que se les ofrece, estamos ahí para que se puedan contactar a alguna invitación que quieran hacer. Y pues también me encanta de conocer a Áñez también. Y me está recordando Gloria porque yo conozco hace 50 años. Y habla muy poco. Digo, no habla muy bien de la edad, bueno, en todo caso algo le ocurrió a Pepe. afortunadamente estamos, es importante vivir día a día, dar la vida y Gracias. Yo no conozco hace 50 años a Pepe, tuve gusto mucho después, pero a mi casa. Éramos unas bebés, estábamos en el preescolar, ¿no? Desde que conozco a Pepe, creo que la mejor palabra para definirnos, si queremos usar una sola palabra, sería amigo. Tiene una capacidad para ser amigos que no se da muy frecuente. Tiene amigos que nada tienen que ver con nosotros. Se hace amigo del que le vuelve a los zapatos, del que le vende las zanahorias, del que y él tiene dos amigos que no están aquí, que sería muy interesado de saber cuántos de esos amigos tiene. Uno de ellos, menor de edad, en Tijuana, cuando se inició su amistad
edad tenían 3 y 6 años respectivamente. Los trataban con un cariño, les inspiraba una confianza que siendo unos niños un poquito travesíos, pero se ganaron el afecto. En parte, yo creo que se ganó el afecto de ellos y lo venían así. Siempre decían, ay, ¿qué es Saldaña? Y hablaban de Saldaña así como si fuera su amigo, que por cierto tiene una buena figura de fotografías en donde están retratados ese par de niños que ya crecieron. Y creo que eso simple y sencillamente muestra esa capacidad de hacer amigos que probablemente otra cosa, esa capacidad de estar interesado en la historia y de tratar de documentarla y compartirla con los demás. Cuando yo lo conocí estaba en esa búsqueda para construir ese archivo histórico de la ciudad. E incluso yo por ahí, pues yo creo que como todo el mundo tenemos fotos de viejas y tenemos fotos en donde no sabemos quiénes son los que aparecen, pero sabemos que son fotos que tienen que ver con la historia de antes, con la historia de Tijuana. Las únicas fotos que yo he regalado a alguien han sido incluso los carteles, han sido a Pepe, porque sé que no hay mejores manos para que lleven esas cosas. Qué bueno que no eres la única. Yo creí que yo era el villano. Gracias. A ver, maestra. Hay cosas que también unen a Pepe contigo, aparte de la amistad que fue el profesor Rubén Vizcaínola, con las dos de hecho, que poco lo hemos mencionado, que ya Pepe se encargará de hablar de aquellos lazos de amistad que ha sostenido desde jovencitas, hasta personas que son un referente histórico. Bueno, desde luego, la oportunidad de conocer a Pepe Figueroa de Grajera, alguna vez fui maestra, mucho antes fui psicóloga, ahora soy madre y abuela. Bien, el punto es que efectivamente conocí a Pepe en las oficinas del profesor Vizcaíno, donde ahí se hizo una parte que es riquísima de la historia cultural de Tijuana, porque el desfile cotidiano de poetas, escritores, historiadores, investigadores, igual que como Pepe tenía el maestro Vizcaíno, yo pienso que también por eso había una gran integración, la facultad de inspirar confianza y deseos mínimos de conversar, que tenía de dónde pasar el maestro. Entonces, sí es algo hermoso para mí el haber tenido la experiencia de un trabajo cotidiano durante 4 años con el profesor Vizcaíno, que aunque a veces se pone de moda, la verdad es que su aportación es algo que va mucho más allá de una cuestión que llamaría la atención momentáneamente, porque era un personaje verdaderamente fuera de serie en términos de su verdadera entrega y su verdadera pasión, que tomó como una visión personal de convertir a Tijuana en una ciudad que se definiera por su interés por la cultura. Por otra parte, y para terminar, a veces me cuesta trabajo acordar que la canalización del río Tijuana no es una novedad. A veces me cuesta trabajo acordar que la Casa de la Cultura ya no es la escuela ordinaria. A veces me cuesta trabajo acordar que me voy a encontrar a mi papá en el dormitorio de la Unión, donde fue el último maestro director antes que se convirtiera en la Casa de la Cultura. Así es que esto, lo que estoy tratando con esto de publicar, es que lo que suele llamarse aquella Tijuana de antes es una realidad, es algo que forma parte de los esquemas en la historia de vida de muchas personas que, aunque es una forma distinta de ser tijuanense, porque seguramente lo son los nuevos y quienes van llegando y se enamoran de nuestra ciudad, pero nosotros crecimos aquí,
nacimos aquí. Para nosotros, todas esas historias de la bailarina de Aguacaliente, de la magia del pastor de Coahuila, todas esas cosas son nuestras historias. Y por eso, por la historia, por el profesor Vizcaíno, por la amistad, me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes acá. Gracias. Qué sentidas tus palabras, y ahorita que te escuchaba, de no ser por Pepe y quienes pues a ustedes de niñas las conocieron, no tendrían el referente de tu Señor Padre, pero efectivamente no se puede hablar de la obra pública de no haber estado presente el señor ingeniero. Y no hay un libro de texto, no hay un verdadero cronista que nos dé esos nombres. Los jóvenes, y lo sabe la profesora, necesitan atarse o colgarse de algo. Y en un poema de Paz que se llama Alta Traición, dice: mi abuelo al tomar café me hablaba de Villa, de Zapata, de los suavos, de los plateados. Mi padre al tomar café me hablaba de la revolución de Cano. Si yo me quedaba pensando de qué podría hablar. Los jóvenes de hoy en día no tienen mucho de qué hablar porque no tienen estos referentes. Por eso es importante, de no ser por Pepe o Felizardo o Nacho o Alberto, que tienen espacios, porque los espacios consumen, se dedican más a dar otras noticias que nada le aporten a la ciudad. Pocos son los medios electrónicos, porque los impresos ya no manejan la historia, no manejan la cultura, manejan la nota roja. Eso no sabe contar. Pero bueno, aquí se trata de que hablen ustedes, por favor. Bueno, yo vine esta mañana a una invitación precisamente de Pepe, porque lo conozco de hace muchos años y mi familia está muy ligada a la amistad con Pepe. Yo quiero decirles que yo vengo de una familia Corona. Quizás muchos de ustedes habrán conocido a don Tomás Corona Vázquez, que llegó allá por los años 30 a Ensenada, Baja California, y que él recordaba que llegó en un barco de Manzanillo a Ensenada, y en aquellos tiempos se aventaban meses. La llegada de nosotros a Baja California fue producto de que mi padre, siendo su hermano y viviendo en Jalisco, un buen día decidió quemar las naves. Y teníamos dos opciones, según él: por la Ciudad de México, donde vivían mis abuelos, o la ciudad de Tijuana. Y así, un 30 de abril de 1958, llegamos a Tijuana. Yo recuerdo aquella Tijuana en la que tenía 80,000 habitantes. Aquella Tijuana que terminaba donde estaba el hipódromo, y que ahí estaba un letrero que decía: aquí termina Tijuana, y empezaba la carretera mexicana. Recuerdo la presa, recuerdo los domingos cuando nos portábamos bien, nos llevaban a un drive-in que estaba por allá y que se compraba inclusive las parcelas de aquel entonces. Las mesas eran puras parcelas. La presa sí tenía agua, no como hoy. Y a mi papá no le gustó mucho el ambiente de Tijuana en aquel entonces porque era medio mocho. Bueno, los jaliscienses eran muy católicos.